Mis agradecimientos a mi vez a Leol, que fue la Leol Sección Rosario, escuela a la cual pertenezco desde el principio y con mucho orgullo. Me parece que el tema es de una actualidad crucial. Me parece que efectivamente tanto los afectos, que se aborda el lado de los afectos, como de las pasiones, contemporáneo, digamos, lo contemporáneo de los afectos y de las pasiones, me retuvo en la invitación que me han hecho a hacer esta pequeña entrevista, ya que me parece que aborda una cuestión que es de suma actualidad, que son las consecuencias, digamos, de la caída del orden simbólico en el siglo XXI. Si el afecto, los afectos y las pasiones abordan, podríamos decir rápidamente, por supuesto, esto habría que desarrollarlo, abordan la parte del goce, digamos, no tomada por lo significante, no tomada por lo simbólico. Creo que efectivamente la clínica nos confronta cada vez más a justamente manifestaciones, podríamos decir, no del síntoma, sino manifestaciones del goce, no amarradas al significante, no amarradas a la represión o no amarradas, digamos, a una formación necesariamente clásica, digamos, de la clínica de la psicosis. Entonces creo que, me parece que con los afectos y con las pasiones se intenta abordar algo que tiene que ver justamente con este retorno del goce, podríamos decir, en la época de la caída, de la deliquescencia, de la decadencia del orden simbólico en nuestro siglo, que la clínica no hace más que digamos, ponernos cada vez más en evidencia con los ataques de pánico, con los chicos hiperactivos, con toda una serie, digamos, con las impulsiones. Me acordaba, pensando en esta entrevista, en el comentario que Jacques Alain Miller había hecho del evento, podríamos decir, Dominique Strauss-Kahn, en un artículo para Le Point, para la revista Le Point, en el momento que aconteció, digamos, este pasaje al acto, donde Miller, de manera muy interesante, oponía el lapsus como manifestación de la verdad del inconsciente al raptus, al rapto, claro, como una manifestación del inconsciente justamente en la impulsividad, podríamos decir, del pasaje al acto, que no se tramita, que no se agencia por la red significante, por la red del, digamos, que concierne a la verdad. Y me parece que justamente en el rapto hay algo, en este impulso, en estos impulsos, hay algo justamente en el pasaje al acto, hay algo, digamos, a lo que estamos confrontados muy a menudo los analistas, que, digamos, impone una satisfacción directa, satisfacción en el sentido freudiano, es decir, un gozo, digamos, directo que no se amarra, que no está amarrado al significante. Y, por supuesto, todo el trabajo es intentar bordear, porque a veces no se lo puede articular, digamos, directamente, bordear lo que de la pulsión, podríamos decir, se manifiesta en el rapto, en el pasaje al acto, para justamente vaciar en el sentido del asecamiento del goce, digamos, vaciar el goce presente en estos impulsos, ¿no? O sea que es una clínica, cuando ha sido publicado hace mucho tiempo el seminario uno de los seminarios de Foucault, que se llama Los Anormales, que creo que está traducido en el castellano. El seminario de Foucault es apasionante, se sigue realmente la traza, cómo él va construyendo el pensamiento, y en ese seminario él habla justamente de cómo las expertise, no se dice, en castellano se dice las encuestas médico-legales, cuando se hace hay un crimen y se hace una expertise, una pericia, como en las pericias, digamos, en los años 1830, 1840, en el momento justamente que todo el saber psiquiátrico se está construyendo. Él se detiene en dos o tres faits divers, como se dice en francés, es decir, hechos, podemos decir, habituales de la sociedad, dos pasajes al acto, en los cuales justamente la psiquiatría en vía de constitución no puede explicar
lo que, digamos, fundamenta ese pasaje al acto abrupto, digamos, que llaman en ese momento acto de delirio, por el carácter justamente sin sentido del acto, pero donde no hay un delirio, digamos, particular. Quiero decir que esta problemática, bueno, Foucault por supuesto trae esto para mostrar cómo hay un punto de fuga en el saber psiquiátrico que se está construyendo, simplemente para decir que es una cuestión que estuvo presente siempre en la psicopatología de alguna manera. Que cada vez más pronunciado la presencia que tiene esto en la sociedad contemporánea. Este tipo de expresiones de la pulsión sin la regulación simbólica. Tal cual. Yo creo que hay algo realmente que tiene que ver con la época y con una especie de multiplicación exponencial, digamos, de este tipo de manifestaciones. Obviamente, luego se trata de retraer esto, digamos, a, bueno, manifestaciones de la angustia, por ejemplo, que es un afecto, ¿no? Como ya decía Lacan, un afecto que no engaña, en ciertas formas de ataques de pánico, por ejemplo. Ver en la hiperactividad de los chicos una manifestación del goce, digamos, del goce fantasmático, de su posición, digamos, como objeto del goce de la madre, sin la mediación del síntoma, ¿no? La segunda vía que Lacan plantea en la nota sobre el niño, ¿no? La famosa nota sobre el niño, es decir, el niño objeto de goce fantasmático de la madre. Es decir, hay toda una serie, digamos, podríamos decir, de patologías, ¿no? Que se presentan hoy como en el límite del sentido, que, bueno, en los cuales el psicoanálisis me parece tiene mucho que decir, digamos, ¿no? Y mucho que hacer, pero efectivamente del lado de la psicopatología también es muy interesante, porque me parece ver los límites, digamos, de las clasificaciones tipo DSM, cómo justamente hay algo ahí que no logran, digamos, atrapar con este carácter tan arbitrario que de la clasificación. O sea que hay algo ahí realmente que hace retorno en lo real, digamos, del pasaje al acto, pero que el pasaje al acto, por ejemplo, si tomamos los impulsos, los raptus, como decía Miller, hay algo que hace retorno en lo real de lo que justamente, digamos, el saber, entre comillas, presente en las clasificaciones psiquiátricas no logra atrapar. Los términos hiperactivos y ataques de pánico son términos de la psicopatología actual, digamos, ¿no? Contemporánea, y que nombran, creo yo, justamente manifestaciones de las pasiones contemporáneas, digamos, ¿no? Hablando de las pasiones contemporáneas, justamente nosotros en el argumento de las jornadas nos detuvimos en quizás 2 o 3 de ellas, como uno de los afectos la angustia, y también como pasiones el odio y la tristeza. Fenómenos muy actuales también de nuestro tiempo, ¿no? El odio, los fenómenos que Europa está viviendo claramente, cada vez más, que da, por supuesto, alimenta un rechazo de todo lo que sea migración a Europa, de parte de la derecha especialmente. No solamente. No solamente, eso. Creo que, bueno, el odio, por ejemplo, es interesante. Aparece ahí como podríamos decir, como un efecto secundario del retorno del significante amo, de ciertos significantes amos. Porque justamente, digamos, bueno, es lo que Lacan había predicho ya como segregación, digamos, ¿no? Es decir, esto que se manifiesta como, digamos, odio o exclusión del otro, no se hace más que en nombre justamente de un significante amo, cualquier sea, no necesariamente religioso. Por supuesto, esto está muy presente hoy aquí en Europa, digamos, ¿no? Con los atentados terroristas, pero también, digamos, con lo que tiene que ver con la alteridad, digamos, ¿no? Con la relación al otro, que el inmigrante, la figura esta tan vaga, digamos, tan flu, presentifica. Y creo que justamente lo que se manifiesta, digamos, como odio, no es más que, podemos decir, un efecto secundario, ¿no? Algo que no estaba de alguna manera previsto en la adhesión, digamos, de las poblaciones a un significante amo. Que creo que justamente esta cuestión identitaria sostiene, digamos, ¿no? Esto es una historia antiquísima en Europa, ¿no? Europa no es más que la historia de las guerras, podríamos decir, entre identidades y entre significantes amos.
por eso existe, digamos, mucha gente aquí, muchos intelectuales, esta especie de llamado, podríamos decir, a construir una Europa, a defender, digamos, la Europa frente a la fragmentación, digamos, nacionalista que se comienza como a esbozarse en el horizonte. El Brexit, se dice, Sí, no fue más que un claro. primer paso hacia eso. En Francia, digamos, esas tendencias existen desde hace muchos años, y hay como una tensión ahí, digamos, entre justamente podríamos decir, una pulsión que empuja hacia mantener, digamos, Europa como un significante unificante, como un uno, digamos, unificante, frente a la fragmentación, podríamos tomarlo desde el punto de vista justamente de lo uno, de la tensión entre lo uno y lo diverso, la fragmentación producida ciertamente por una forma de odio en nombre de significantes amos, que son los significantes amos que se eligen, digamos, identitarios, que se eligen en los nacionalismos. Y esta tensión está, ¿cómo decir?, tiene mucha fiebre, digamos, está muy manifiesta estos últimos años aquí en Europa. Y bueno, me temo que justamente no sea más que un capítulo más, si uno lo ubica en perspectiva con la historia europea, de lo que justamente fue la historia de guerras, de pulsión, de muerte, que es Europa. Que ha sido Europa hasta ahora, digamos, y que sigue siendo. Del lado de la tristeza me parece muy interesante porque, bueno, he hablado de eso modestamente en mi testimonio de pase. He estado concernido por esa pasión durante mucho tiempo, incluso durante el análisis, aunque se fue despejando mucho justamente por la acción, digamos, de la palabra. Hubo algo en mi posición inicial, digamos, como el wanted o el unwanted, como dice Lacan, en mi venida al mundo, en aquello que fui para el otro, en aquel objeto pequeño, como dice Lacan, que he sido para el otro, y que tuvo que ser nombrado correctamente, que es lo que me llevó mucho tiempo en el análisis, fue nombrar correctamente qué se jugaba ahí en esa posición, que articulaba una cierta tristeza. Y qué interesante esto, sobre la nominación, ¿no? Sí, sí. El nombre, cómo nombrar correctamente el bien decir del goce, ¿no? Sí, sí, tal cual. Creo que justamente Lacan introduce, lo hablábamos hace un rato, la cuestión de las pasiones, para contrabalancear un poco digamos, el contenido psicologizante de los afectos, en el cual Freud se inscribe en la tradición, digamos, en la tradición germánica, digamos, académica de la psicología. Lacan, me parece, justamente apoya las pasiones, sin denigrar a los afectos para nada, lo dice claramente en televisión, lo dice claramente en el reverso del psicoanálisis, para darle justamente todo su peso a la acción del saber, a la relación con el saber, como aquello que permite justamente tratar lo pasional. Y me parece que en el caso lo dice claramente en el caso de la tristeza en televisión, cuando pone justamente a la tristeza como falta moral, tal como lo dice Dante, el guet-savoir, es decir, el saber alegre. Estuve personalmente concernido por esto, lo he hablado de esto en mi primer testimonio, justamente como el saber, y diría lo alegre del saber, pero lo alegre como una consecuencia del saber, no como un imperativo, un nuevo imperativo superheroico. ¿No? Hay que ser alegre, digamos, como una consecuencia del saber, como una especie de progresión, de avance del saber en relación al goce, justamente que se articulaba en esa posición triste, y que fue nombrado, que me llevó varios tiempo poder nombrarlo correctamente, porque fue encontrando distintos nombres en el análisis, permitió justamente, bueno, orientarme, podríamos decir, dirigirme hacia justamente algo que tiene que ver con el guet-savoir, es decir, con ese saber y esa alegría articulada al saber, que no es el saber intelectual, que no es el saber erudito, que no es el saber de los libros, podríamos decir, o el saber de la curiosidad, es el saber simplemente que se deduce justamente de esa operación de nominación, como decía, en relación al goce por el cual uno está tomado, digamos, ¿no? O sea que es una operación propiamente analítica. Entonces creo que Lacan con con este tratamiento de las pasiones, retomando las pasiones y con esta referencia al guet-savoir, al saber alegre, lo que hace justamente es articular cómo pueden ser las pasiones tratadas en el análisis a través del saber. Y efectivamente recentra, digamos, el análisis
como una operación ligada directamente al saber, pero el saber del goce, no el saber claro, abstracto. Exactamente. Ahora que lo situás en relación con tu experiencia de análisis, me preguntaba la potencia de la transferencia para tener consecuencias sobre ese modo de goce triste que a través de pasión triste, podríamos decir, como claro. decía Spinoza, otro que habló tanto de las pasiones. Y cómo la pasión de la transferencia permite, por el amor de transferencia, tramitar esa posición de fijeza, ¿no? Que a veces toma un modo de goce que, si no fuera por la experiencia de un análisis, se perpetúa. Sí, en mi caso la transferencia fue muy potente, fue muy fuerte. Estuvo encarnada, por supuesto, la figura de mi analista, en la elección misma de los analistas, y al mismo tiempo, bueno, dio lugar a esto, digamos, ¿no? Había algo ahí que desencadenó, digamos, como toda transferencia, podríamos decir, como puesta en acto de la realidad del inconsciente, había algo del inconsciente que estaba en juego, o sea que efectivamente fue el articulador necesario, podríamos decir, lógico, la transferencia, y luego puso en juego todo esto. Y el hecho de que justamente por una política de Jacques Alain Miller de que la E fuera quien transmitiera sus testimonios, cosa que no estaba antes de la decisión, no era así, tengo entendido, en tiempos de Lacan. Esta experiencia de transmisión a través de los testimonios, ¿cómo pensar en relación a la transmisión de este saber elaborado? Digamos, ¿cómo la función hasta social de esa transmisión a través de los testimonios que estás haciendo tu experiencia como AE, más allá de nuestra comunidad incluso? ¿Has pensado algo sobre esto para pensar los efectos que puede tener a nivel de provocar transferencias con el psicoanálisis, provocar efectos de que tiene consecuencias efectivamente y son comprobables a la comunidad no analítica propiamente? ¿Has pensado algo sobre esto acá en Francia, por ejemplo, en París? No he tenido mucho de experiencia de esto aún, más allá de las experiencias personales que uno puede tener, creo ya como analista, cuando va a hablar a ámbitos, a lugares fuera, digamos, de la comunidad analítica de la escuela, propiamente dicha, o de las escuelas, digamos, en la AMP. Creo que, digamos, hay una evidencia que tiene que ver con la subversión que el psicoanálisis opera sobre los otros saberes, que puede ser escuchada o no, en el momento que pueda ser articulada o no. Quiero decir, no es seguro que nosotros analistas, en todo caso todos los analistas, estemos a la altura de aquello que Lacan operó en el análisis, que es justamente producir una subversión irreversible sobre los otros saberes. Yo pienso en Jean-Claude Milner, que decía en Claridades de Todo, que efectivamente habría que reescribir todos los libros, digamos, del saber, todos los libros de la Biblioteca Universal a partir del psicoanálisis, de la existencia misma del psicoanálisis como discurso. Claro. Y creo que hay algo de esto que se opera efectivamente en esto que llamaba subversión, digamos. El término ya nos es tan familiar que quizás hemos perdido justamente el alcance que la tiene, potencia, ¿no? La potencia que tiene justamente el término de subversión, digamos, que el psicoanálisis puede ejercer, o ejerce de hecho, por su existencia mismo en la civilización, en torno a otros discursos. Después, cómo cada uno encarna eso, que creo que es un poco más esa tu pregunta. Es cierto que no es fácil, es cierto que creo que es contingente para uno mismo también. Es decir, no es universalizable para todos los analistas, es para algunos, y en uno mismo también hay momentos en los que uno quizás habla más como analista que en otros, digamos, y que uno encuentra, digamos, el punto de fuga
de ciertos saberes para introducir ahí justamente el punto donde el psicoanálisis produce una torsión, digamos, y un movimiento que permite, digamos, introducir lo que faltaba, digamos, o aquello en lo que se vaciaba, digamos, ese discurso. Creo que para uno también es contingente, no es siempre así, uno mismo lo ve cuando uno recorre, digamos, se torna su recorrido, digamos, ¿no? Como analista, ¿no? Y como analista dialogando con otros discursos. Bueno, creo que no puede más que ser así. Creo que para conectar Lacan nos dejó justamente esta perspectiva, este horizonte, y tenemos que poder estar a la altura de esta perspectiva, lo que no es siempre simple. Pero podríamos decir que en relación con el tema de las jornadas de Rosario, sería bueno que sea con pasión, con una pasión suficiente por el psicoanálisis para transmitir los efectos que en la experiencia propia como analizante y en la experiencia como analista uno confirma que se han provocado y se siguen provocando. Por supuesto, la pasión tiene esta dimensión, digamos, pasiva, digamos, ¿no? Lo que se sufre, ¿no? Patir, lo que se sufre, ¿no? Lo que se padece pasivamente. Ese es el origen etimológico, digamos, de la pasión. Uno dice, he sido mordido por el psicoanálisis, he sido tomado por el psicoanálisis, en qué momento, incluso por ahí en una lengua más lunfarda, popular, podría decir, me ha picado el bichito del psicoanálisis. Claro. ¿No? Siempre se dice pasivamente eso, es decir, es un discurso que nos toma, que ejerce, digamos, una acción sobre nosotros, y después, bueno, la cuestión es efectivamente cómo nos ubicamos nosotros en relación a ese discurso. Por supuesto que hay pasión, por supuesto que hay una pasión esclarecida, es una pasión, podemos decir que es esta pasión, digamos, que es una pasión del zar, ¿no? Es una nueva pasión del zar, digamos, Lacan en un momento habló del psicoanálisis, la relación del psicoanálisis como una relación de pasión, digamos, ¿no? Creo que ahí hay algo para situar, ¿no? Interesante, sí. Creo que tiene que ver más bien con una pasión realmente esclarecida y documentada, ¿no? Lo que nos obliga a trabajar mucho, creo yo, para poder sostener justamente ese deseo, finalmente, que es el deseo de poder, digamos, transmitir, bueno, lo que a título, digamos, del uno por uno ha sido ese encuentro con el psicoanálisis y el efecto efectivamente del análisis, como tú decías, y de la transferencia, digamos, gracias a la transferencia en esa relación con el saber que se ha modificado, y cómo podemos operar a partir de eso en relación al psicoanálisis mismo, como saber, y, bueno, modestamente en relación a otros discursos, pero creo que efectivamente es una pasión que debe ser, que tiene que ser esclarecida, documentada, que no puede ser, digamos, justamente una pasión del ser. El problema es que el ser es un tema muy complicado, porque el ser, Lacan en su primera enseñanza habla de la falta en ser, ¿no? Entonces es el ser, es el significante que produce una falta en ser y que vacía, digamos, el ser de consistencia, pero luego, como lo sabemos, modifica la falta en ser a el ser hablante, y luego ahí el ser se deduce, digamos, de la palabra. O sea que ahí creo que ya es más complicado, porque efectivamente qué pasión corresponde al ser hablante, que somos nosotros como psicoanalistas mismos.